silencio que nos limite. Y aunque a veces estemos tristes, como molenillo en vaso de tiste, le damos vuelta a ese mal chagüite. Toca esta campana, chavalo, chavala. Baila a tu manera, abuelo, abuela. Que baile la suegra también con la nuera. Esta radio es muy buena para la sordera. ¿Cómo dice? A tocar esa campana por cada compás se lo gana, que espanta el mal cuando nos canta. Conéctate a esta voz cada mañana. Tilintilán, tilintilán, tilintilán. Yeah, rise. Conéctate a esta voz cada mañana. El colectivo de mujeres de Matagalpa presenta Y ahora yo tengo la palabra, un espacio radial de discusión, análisis y reflexión de temas relacionados con nuestra vida diaria. Escúchenos a esta hora y por esta emisora. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Muy buenos días amigas, amigos oyentes. Esperamos que haya tenido un excelente fin de semana. Hoy en su programa Y Ahora Yo Tengo la Palabra, como todos los lunes, aquí quien les saluda Argentina Olivas. Hoy hablando acerca de un tema que seguramente a usted también le está preocupando, y es que tiene que ver con las olas de calor. Por eso hoy nos acompaña Ruselma Herrera. Bienvenida, Ruselma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí con mucho gusto de estar nuevamente con ustedes, aunque sea así de pasadita, ¿verdad? Porque me gusta que la Radio Voz, que ustedes siempre están enfocados en los temas ambientales. Un saludo a toda tu audiencia y bueno, aquí estamos para conversar. Claro que sí, Ruselma. Saludos también a toda la audiencia que nos sintonizan a través de Facebook y de YouTube. Ahí también tienes un número de WhatsApp de Radio Voz en pantalla, 5778-7267, para que nos escriba sus comentarios. Saludos a todas las amigas que siempre están pendientes de nuestra sintonía en estos dos canales, pero también a la audiencia de Intertextual, de Onda Local, de Agenda Propia, de La Lupa, de la radio de todas en El Salvador y de Radio Ouija también en Metapán, El Salvador. Así que saludos para ustedes que nos sintonizan. Hay también saludos para la audiencia de Galería News. Se me iba olvidando nuestras amigas que siempre están ahí pendientes de la transmisión de Y Ahora Yo Tengo la Palabra. Las olas de calor se encuentran entre los eventos climáticos de mayor recurrencia. Por eso, en los últimos años se ha recibido mayor atención a esta problemática que está afectando a la ciudadanía en el mundo, ¿verdad? No solamente en Nicaragua, sino en todas partes del mundo. Las olas de calor están causando daños severos en la salud de las personas, y sobre todo de aquellas personas que les toca trabajar en lugares cerrados, sin aire acondicionado, o personas que trabajan bajo el sol. Pero, ¿qué son las olas de calor? Les invito a ver el siguiente video, porque todavía no se tiene, dicen, un consenso sobre esta definición, pero vamos a escuchar ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué son las olas de calor? Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización Mundial de Meteorología, OMM, no existe una definición consensuada, única y precisa para el fenómeno ola de calor. Sin embargo, puede entenderse como un periodo prolongado de tiempo extremadamente caluroso, seco o húmedo, que ocurre de día o de noche y que inicia y termina de forma abrupta.
con una duración de por lo menos 2 o 3 días. También se puede definir como un evento climático extremo con elevadas temperaturas que persisten durante varios días en un lugar geográfico concreto. Las olas de calor no solo implican un aumento considerable de temperatura, sino que traen aparejados una serie de problemas en la salud y en la economía de las sociedades. Los informes realizados por los expertos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático han demostrado que en los últimos 50 años la frecuencia de las olas de calor han aumentado considerablemente. Esta problemática no es mera coincidencia, ya que el cambio climático está contribuyendo a la intensificación y a la periodicidad de las olas de calor en todo el mundo. A pesar de que las olas de calor están tomando mayor relevancia en la actualidad, esto no significa que en el pasado no hayan existido. Estos eventos extremos pudieron pasar desapercibidos por ocurrir en regiones muy poco conocidas, con pocos habitantes y en donde los registros han sido escasos o nulos. ¿Por qué hace tanto calor? Las olas de calor pueden deberse a diversas causas de origen natural y antrópico. ¿Cómo están afectando nuestra salud estas olas de calor? ¿Qué consecuencias traen las olas de calor? ¿Qué podemos hacer? Bueno, ahí este video nos refleja varias preguntas e inquietudes que tiene también nuestra audiencia, Ruselma, sobre todo a qué se debe tantas olas de calor y si esto tiene que ver o no con el cambio climático. Claro que sí. Pues yo creo que son tantas las cosas nuevas que se nos vienen encima, ¿verdad? Que ahora resulta que hasta los científicos están ponderando bien todos los controles que ellos hacen, el monitoreo, porque hay una cantidad de sistemas que le pueden decir a los científicos qué está pasando en el planeta. Sí, Como cuando nosotros nos ponemos el termómetro para ver cuánto tenemos de temperatura, hay una cantidad de maneras de medir la temperatura del planeta. Y hay boyas que están, por ejemplo, en los océanos, en los mares, que te miden la temperatura superficial y la temperatura un poquito más profunda, ¿verdad? Pero luego hay otros datos que tienen que ver con la manera en que se expresan lo que antes eran las señales del clima. Nosotros teníamos un clima bastante estable durante 10.000 años. Y hace 50 años nosotros empezamos a tener irregularidades en el clima. Entonces, ese organismo que se llama Tierra, ese planeta, está dando diversas señales, ¿verdad? No solo la temperatura, la velocidad de los vientos, la orientación de los vientos y luego la cantidad de gases que están calentando la atmósfera y de dónde vienen esos gases, ¿verdad? Que se llaman efecto invernadero, pero que ya sabemos que son el dióxido de carbono, el metano, otros gases que tienen esos nombres raros, pero el tema es que los científicos ahora están muy preocupados porque el cambio climático se está volviendo muy acelerado. Nos habían dicho, esto puede pasar, ¿verdad? Se van sí. a complicar los fenómenos meteorológicos, ya sea sequía, o ya sean grandes precipitaciones, o ya sean olas de calor, porque todos estos son fenómenos meteorológicos, ¿verdad? Que tienen que ver pues con esto de cómo cambia el clima. Pero resulta que entre más desorden presenta este comportamiento de los fenómenos meteorológicos, ellos pueden llegar a una conclusión o pueden llegar a otra, porque hay manera objetiva de medirlo, así como se mide la temperatura, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Pues para quien está pensando en estos temas, nosotros tenemos que ver la Tierra como vemos nuestro organismo, como vemos nuestro cuerpo, que nos da señales de cansancio, nos da Sí, señales de extrema temperatura. Y en este caso, las olas de calor están siendo explicadas a partir de que se ha acelerado ese fenómeno del calentamiento global del planeta. O sea, la Tierra tiene varias capas por encima. Una de ellas es la atmósfera, otra es la estratosfera, ¿verdad?
Entonces hay varias capas de gases de una parte, digamos, de lo que sería ese ecosistema que está desprendiéndose del suelo, 10, 12, 15 kilómetros, lo que se llama la atmósfera. Y ahí está el aire que nosotros necesitamos respirar. Y siguen otras capas, pero esas capas cada vez se van llenando más de gases y de gases que se producen con la actividad humana, ya sea con la agricultura, con la industria, con la aviación, con el transporte marítimo, con las grandes fábricas contaminantes que hay en los países desarrollados, con la extracción del petróleo y el procesamiento de los derivados del petróleo genera muchos gases que provocan estos combustibles, pero también la fabricación del plástico, y el planeta está lleno de productos plásticos, y es una industria de las más contaminantes, etc. Sí. Todo eso va para la atmósfera, y cuando vienen los rayos del sol, esa capa de gases no dejan que los rayos del sol penetren y salgan, porque el rayo del sol, esa radiación tiene que entrar y tiene que salir. Pero si hay una gran alfombra de gases, muchos de los rayos solares entran, pero ya no salen. Y nos calientan como que por un sauna, pues, por un horno, como estás hornando pan, que vos metes cerca de la bandeja de pan que está ahí adentro, ¿verdad? Y entonces vos sentís ese calor fuerte. Ese vapor horrible. Entonces, nosotros hemos creado esa alfombra, los humanos, con la actividad humana, que no deja que esos rayos entren y salgan todos y se quedan calentándonos o todo el planeta o más una parte que otra. De tal manera que ahí está una de las explicaciones, pero la manera en que se va acelerando esto es muy fuerte. Y entonces ellos te están diciendo, ya nosotros no vamos a poder decir con precisión cuándo es el verano, cuándo es la primavera, cuándo es el otoño, cuándo es sí, porque todo está cambiando. Porque de todo el clima. Entonces, en 10.000 años nosotros vivimos con un clima estable, todo lo que se conoce como el periodo del Holoceno, ¿verdad? Es un nombre raro. Pero de hace 50 años para acá, nos hemos esmerado los humanos en destruir el clima a partir de meter esa cantidad de gases que calientan el planeta. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El mes de julio de 2023, hace 7 días, ese mes se convirtió en el mes más caliente que tenga registro la humanidad. Imagínense ustedes, el mes más caliente del que se tenga registro. Y esto ha llevado a que las Naciones Unidas, el secretario general de las Naciones Unidas, hace como unos 10 días dio una conferencia llamando al mundo a detener esta barbarie que estamos haciendo. Ahora, la barbarie la hacen más las grandes corporaciones mundiales, esos grupos económicos que no se miden, que realmente ellos quieren hacer su negocio, no importa lo que destruyan, porque realmente no confían en que esto se nos va a revertir a todos, pues cierran los ojos y para adelante. Pero también lo hacemos desde los lugares más pequeños del planeta, cuando hacemos incendios forestales, cuando hacemos quemas agrícolas, cuando hay erupciones volcánicas, cuando hay incendios forestales, cuando nosotros tenemos esos basureros a cielo abierto, esos inmensos basureros que hay en el tercer mundo, yo no sé si en el primer mundo, ¿verdad? Porque casi yo no viajo, pero debe haber también ese manejo incorrecto de todos los desechos que los van almacenando en los vertederos y que ahí se va descomponiendo. Y cuando se descomponen los desechos, cuando se descomponen los animales muertos, la basura, todo lo que se tira ahí, se emanan gases, que es metano, entre otros, y todo eso va alimentando esa masa de calor. Porque ya, digamos, el planeta no tiene quien lo auxilie para bajarle la temperatura.
¿Quiénes son los que le ayudan al planeta a bajar la temperatura? Los océanos. Y los océanos están calientes. Y esa es la gran alarma que hay ahorita, porque no solamente se ha encontrado altas temperaturas en el Océano Pacífico, ahí cerca del Ecuador, cerca de Perú, ahí se llama el Pacífico ecuatorial. Y eso va, si nosotros lo seguimos en el mapa, hasta Asia, ahí por Filipinas, por Australia. Entonces, ese es el segmento del océano que siempre se ha estado estudiando, porque se suben las temperaturas o porque se bajan. Y cuando se suben, hay una alerta de que el fenómeno del Niño es el que nos va a afectar. Y cuando se bajan mucho, hay una alerta de que es el fenómeno de la Niña, que trae más lluvia, que trae más precipitaciones, la que nos va a afectar. Entonces, ahora que están midiendo todos los océanos, hay una alarma porque todos se han disparado en la temperatura. Ya no es solo este fenómeno del Pacífico ecuatorial que nos advertía qué tipo de fenómeno niña o niño podíamos tener en los próximos ciclos. Ahora estos océanos calientes no le están ayudando a la Tierra a absorber ese dióxido de carbono y fijarlo en el fondo del mar. Que en el mar, en los océanos, hay algo que se llama pasto marino. Ese pasto marino, que es como que usted esté viendo un pastizal dentro del mar, ahí en las raíces se va acumulando ese dióxido de carbono y eso hace que la Tierra se libere de gran parte de esos gases. También se almacena en los suelos donde hay árboles, donde tenemos vegetación. Ajá, pero por otro lado vamos acabando con los árboles, vamos talando el bosque, vamos acabando con las montañas y vamos cada vez teniendo más focos de calor y vamos cada vez teniendo más basureros y cada vez más industrias agresivas que queman y queman derivados del petróleo. Entonces, Roselma, a mí lo que me preocupa es que siento como que nadie se hace responsable de estas destrucciones atroces que se están haciendo. Y quienes pagan los platos rotos es la población, pero sobre todo la población pobre, que es la que le toca trabajar en lugares cerrados, por ejemplo en las fábricas, que en muchos lugares son grandes galerones que ni siquiera tienen aire acondicionado, sino unos papalotes tan altos que la gente ni siquiera recibe suficiente aire, que se está asfixiando. O la gente que trabaja en lugares abiertos, ¿no? Bajo el sol, la gente que poda la grama o que recoge la cosecha. Y muchas de estas personas son migrantes latinoamericanos, que son los que vienen a hacer este trabajo que la gente no quiere, inclusive en Costa Rica. Entonces, estas olas de calor están afectando en todo el mundo y la gente más pobre es la que está más expuesta a esta ola de calor. Y bueno, ya hemos escuchado de gente que ha muerto bajo la furia sí, del sol a campo sí. abierto. Tenés razón, en distintos momentos como que estas olas de calor se han ido posando sobre determinadas zonas. Aquí nosotros en abril y mayo era un horno. Las temperaturas que han habido, por ejemplo, en Mérida, en la zona del Golfo de México, ahí ha sido terrible. Pero ya más recientemente, en julio, en Asia, en China, pues en Estados Unidos, en algunos países de Europa, especialmente Francia, España, ¿verdad? Países de la costa del Mediterráneo de Europa, todos esos estaban quemándose realmente, con unos calores. Vos sabés lo que es estar a 50 grados, Sí, no es a horrible. 48 grados, a 45 grados, el norte de México, que es como un desierto, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Pues que no está preparada la humanidad para vivir con esas temperaturas, para nada. Y han habido muchos muertos a consecuencias de las olas de calor. Pero aparte de eso, si no está preparada para vivir con esas olas de calor, difícilmente cambias las condiciones porque de repente buscas árboles y ya están reducidos los árboles, que son los otros elementos que le ayudan a la naturaleza, a la tierra, a bajar la temperatura. Aquí cualquiera bota un árbol, pero no cualquiera lo siembra. Y hay una irresponsabilidad de todos los humanos de no entender cuál es la función que desempeñan los bosques, los árboles,
Hay ciudades que están muy arborizadas, pero hay otras ciudades que están totalmente pelonas, ¿verdad? Y van avanzando las urbanizaciones, los barrios, los asentamientos en los países ricos y en los países pobres sobre los terrenos y no les importa, ¿verdad? Cuánto se bota de árboles. Esa es una cosa, pero la otra, de repente viene el polvo del Sahara, que son esos polvos que vienen con los vientos alisios sobre parte de Centroamérica, parte de Norteamérica, parte de América del Sur, y llegan también a la parte de Europa, del Mediterráneo. Y aquí en Estados Unidos también, hoy escuché la noticia que en algunos estados ya está afectando. Claro, y eso viene a crear otra capa, otra alfombra de arena seca, que realmente trae contaminantes, trae minerales, trae todo, pero es otra alfombra que vos le estás poniendo a tu, pues que le están poniendo en este caso estos fenómenos a tu atmósfera, y cada vez tenés no solo más calor, sino que eso retiene más la temperatura y la calidad del aire se daña. Son demasiados factores, pero el hecho concreto es que no están preparadas las condiciones en las fábricas, como vos decís. El que llega a trabajar ahí está en unas temperaturas tan altas, con mala ventilación, sin tener horas de descanso que le permitan que su cuerpo se recupere cada cierto número de horas, con una hidratación adecuada, una hidratación súper adecuada, pero además sabiendo que si tiene problemas cardíacos o si tiene problemas de alta presión, si tiene algunas condiciones crónicas, eso agrava la situación de este trabajador. Recordemos que en España murió un hombre que era de Somoto, creo, recogiendo sandías a pleno sol, sí, que fue una deshidratación, un shock pues completo el que tuvo. Y hay personas que andan trabajando en el campo, ya sea sembrando, haciendo su cosecha, pero los que están reparando servicios servicios públicos en la calle. Los que componen las carreteras. Los que trabajan en las carreteras, pero también los que andan reparando zanjas, conectando cables, sí, los comerciantes que están vendiendo en los semáforos, en las esquinas, que hasta que están quemados del sol normal, ahora con estos calores. Pero luego la gente que trabaja, los migrantes en esas plantaciones agrícolas, a esa gente la super explotan con unos horarios de trabajo donde no les están dando las condiciones, porque por ejemplo deberían de poner toldos, deberían de poner fuentes de agua, algunos lugares para que la gente se duche, que pueda bajar la temperatura. Hay gente que necesita darse una ducha rápido para bajar la temperatura, porque no todos los cuerpos son iguales. Sí. Hay personas que necesitan hacer un alto pues cada cierto tiempo, porque en estas condiciones no puedes trabajar bajo la misma modalidad. A veces hay gente, hasta los vigilantes, que andan con unos uniformes bien gruesos, que te retienen más calor, no es ropa de algodón. En fin, entonces, ¿qué sucede? Al empresario grande, a estas grandes corporaciones, no le importa dañar el planeta, contaminarlo, no le importa las condiciones en las cuales trabajen estas personas. Y estas personas se van migrando buscando una mejor vida, y lo que se encuentran son condiciones tan duras, tan difíciles, que ponen en riesgo también su salud. Y en el caso de los que vivimos en estos países pues pobres, también te encontrás que ¿qué son las casas? Unas casitas pequeñas, con unas ventanitas pequeñas, con unas puertas pequeñas y sin ventilación adecuada. La gente no todo el mundo tiene abanicos, menos aire acondicionado para estas condiciones. Y hay sitios donde no encontrás árbol. La gente tiene que sembrar en ramadas de calala, de chaya, de chayote, de granadilla, de esas que son de flores, porque ahora el que no tenga una sombra que le permita mitigar estas olas de calor va a estar en problemas. Y la manera en que se construyen las casas de esas ventanitas pequeñas es por seguridad, para que no se te metan a robar, pero vos necesitas abrir ventanas y que circule el aire si hay aire, que a veces ni circula el aire. Sí. Si estás trabajando en el campo, tenés que trabajar en los horarios en que hay menos sol, porque definitivamente hay que cambiar las costumbres, las maneras de trabajar. Ya las empresas deberían de estarse planteando, así como lo hicieron, de trabajar en línea,
con el COVID, ¿cómo van a ser los horarios de trabajo? Hay lugares donde las frutas se cortan a medianoche, de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, porque el calor hace que las frutas se empiecen a poner aguadas, pues a perder líquido. Ujú. Y entonces, en las fábricas también hay que empezar a ver cuáles son los horarios más adecuados de trabajo, pero ¿le importa esto al capitalista, al empresario, al que está detrás de sacarle la mayor cantidad posible a su negocio? Tristemente no, le importa su negocio, sus ganancias. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que autoeducarnos porque como nadie nos va a resolver ese problema a los que están trabajando en condiciones precarias, la gente tiene que llevar su botella, su termo permanente de agua, andar sus 2 litros de agua y estarse hidratando permanentemente. Sí. Ponerse ropa de colores blancos o claros, manga larga, de algodón, de preferencia. En la ropa usada venden ropa de algodón, es mejor esa, porque puedes transpirar. Pero también plantear que tienen que tener recesos de 15 minutos cada 3 horas trabajadas porque necesitan recuperarse y pedir determinadas condiciones de trabajo, que para que se las den no va a ser tan difícil si se organizan, si lo piden, porque también ellos necesitan que les hagan esos trabajos, que les hagan esas cosechas. Sí. Y para los que trabajan en las calles, realmente también es lo mismo. Yo creo que el ciudadano tiene que empezar a plantear una manera distinta de que se le organice el trabajo, porque si nos quedamos callados y tenemos condiciones preexistentes, crónicas, pues lo más seguro es que mucha gente se va a morir en esas olas de calor, porque vienen, como decía el video, sin avisar, se instalan rápido, están varios días, ya después pasan. Pero lo que está diciendo ahorita la ciencia es que no se sabe con qué frecuencia las vamos a tener, pero que estamos a tiempo todavía si corremos de revertir eso, y se está haciendo un llamado a que la industria a nivel mundial reduzca el consumo de gasolina, de diésel, de todos los derivados del petróleo, del gas. En cada casa nosotros podemos hacer cosas, reducir el consumo de energía, no usar los equipos eléctricos, no usar las luces que no se estén necesitando, porque además nos acostumbramos a que todas las luces están encendidas, está encendido el televisor, está encendida la computadora, está encendido un equipo de sonido y nos saturamos de ruido también. Pero ahora o entendemos, ya no nos quedan plazos, porque se pasó de la era del calentamiento global, que era esa temperatura insoportable, a la era de la ebullición global. Ebullición global, ¿qué es? Que estás a punto de hervir. Cuando vos decís ya esa agua que tenés en el fuego va a hervir, es que va a llegar a su punto de ebullición. Entonces nos estamos convirtiendo en humanos que vivimos en un planeta que es como un horno. Ahora, si seguimos por ese camino, no tenemos salida. O cambiamos todos, porque hay quien dice, ¿yo para qué voy a hacerlo si son allá los grandes industriales? Son ellos y somos nosotros, porque nosotros generamos con el consumismo que tenemos de toda la basura que fabrican en los países desarrollados para saturarnos a nosotros de consumo, también estamos siendo cómplices de ese proceso, porque ¿por qué no dejamos de comprar botellas plásticas con jugo, con agua, con bebidas energéticas, con lo que sea? Si nosotros los consumidores de todos estos países que somos más vulnerables, que no tenemos los recursos para mitigar estos problemas, tenemos que decir, bueno, dejemos de consumir tanto plástico, olvidémonos de consumir nada que venga en botellas plásticas. Plástico de uso permanente, de ese que lo lavas y lo seguís usando 1000 veces, ese es el que hay que usar. Entonces, pero además reducir el consumo de energía. En los países pobres también hay gente que tiene vehículo y no ha llegado el viernes cuando ya están viendo a dónde es que se van ese fin de semana. Sí. Se consume demasiado combustible en recreación y hay que hacer un alto o asociarse y ir 2, 3 parejas o 2 familias en un solo vehículo, pues. Pero tenemos que sacrificar algo. Y la otra cuestión es que nosotros dejemos de estar lanzando la basura a cualquier lado, porque además de que estamos cada vez produciendo más basureros,
cuando podemos transformar lo que son los productos orgánicos en composta, en abono, en un pedacito de patio de la casa y solo sacar la basura seca, si dejamos de consumir plástico, cada vez la basura va a ser menor y esa basura es más manejable porque no se degrada. Pero cuando usted mezcla los restos de la carne, los restos de las frutas, de las verduras, con vidrio, con basura, con lata, eso es un cóctel de degradación, ¿verdad? Que va a estar generando también más gases de estos que contaminan la naturaleza. Pero otro tema, si usted es de los que ara la tierra a profundidad, usted está haciendo surcos que liberan el carbono que está ahí, porque la tierra almacena carbono y cuando el carbono se libera, cuando uno ara la tierra, al entrar en contacto con el aire que tiene oxígeno, se convierte en dióxido de carbono y ya va para arriba. Más combustible a este calentamiento. Si usted tiene sus suelos cubiertos con cultivos, con maleza, con lo que pueda, la liberación de ese carbono se reduce y hay que acabar con el despale, hay que acabar con la tala de los bosques, porque todo eso lo hacemos en los países pobres. Allá en los grandes países desarrollados contaminan con las grandes industrias, con toda esta actividad productora de cualquier cosa, con el transporte, con la aviación, pero nosotros contaminamos de otra manera, ¿verdad? Y las prácticas productivas del campesino tienen que olvidarse de la quema agrícola. Tiene que agarrar su machetito y limpiar o sembrar al espeque o sembrar sin andar limpiando demasiado la maleza, pero no quemar, porque además eso desencadena incendios forestales y vas dándole más temperatura a lo que es ese pedacito de tierra donde vos vivís, que se llama Nicaragua, o que se llama Honduras, o que se llama Guatemala, etc. Y en ese De hecho, los sentido, incendios ahora también están como aumentando en esta época. Por ahí porque tenemos un comentario, perdón, Rosema, ahí Trini nos dice, ¿cuántas pequeñas acciones podemos hacer desde lo cotidiano y nuestras casas para aportar a un bienestar común? Gracias por este tema. Gracias, Ruth. Me encanta escucharla, aprender con usted. Gracias, Trini, también por tu comentario. Muy, muy importante, muy al punto, como decimos en este momento. sí, fíjate que cuando nosotros, gracias al Señor por su reconocimiento, cuando nosotros tiramos vidrios en donde hay árboles, donde hay bosque y hay unas elevadas temperaturas, ese vidrio refracta los rayos y desencadena incendios. Y la gente tira basura por cualquier lado, hasta de vidrio, las latas. Entonces, con estas altas temperaturas, vos sabés que cuando vos caminas donde hay árboles, hay como un colchón de residuos, eso se llama turba. Eso agarra fuego y libera todo el carbono que realmente tiene almacenado, porque son grandes almacenes de carbono que ahora, en vez de estar en el suelo, andan en la atmósfera. El ganadero que no le da el tratamiento adecuado al estiércol, a las heces de su ganado, está haciendo que se produzca metano. El agricultor que no sabe manejar sus rastrojos, los desechos agrícolas, y que solo los tira y los almacena, ahí están los grandes cerros de rastrojo, él lo debe de tender en el campo, crear como una capa sobre el suelo con todos estos rastrojos y los nutrientes que se van a ir descomponiendo los va a ir absorbiendo el suelo y el suelo se va a volver más fértil. Pero si usted deja los rastrojos, todos esos desechos agrícolas, que se dañaron los repollos, que se dañaron las zanahorias, que se dañaron las hortalizas, y ahí ponen una podrición, como dice la gente. Esa cantidad de elementos descomponiéndose generan gases, pero si eso se riega y se pone como una capa sobre el suelo, los nutrientes cuando se va descomponiendo le hacen más fértil el suelo. Pero ¿quién nos está enseñando esto? Deberían de haber programas todos los días en todos los medios de todos los gobiernos nacionales y municipales explicando lo que tenemos que hacer con los residuos, con los desechos, cómo podemos proteger el suelo para que la tierra no se caliente mucho. Si usted tiene pelona su parcela y le toma la temperatura al suelo, ahí se acumula una gran cantidad de calor que después se convierte en un elemento más para hacer más caliente el clima. Entonces estas olas de calor lo que nos están diciendo es, vean humanos, si ustedes quieren seguir viviendo,
tienen que cambiar su estilo, su manera de vivir, su manera de hacer las cosas, pero que lo hagamos todos, en todos los países, y que en los países industriales cambien, en vez del uso de las energías, que todas dependen del petróleo, a energías renovables, que también en los países nuestros, cuántos finqueros, cuántos grandes productores, cuántos agroexportadores todos los años cambian de vehículo. Pero no ponen inversión en energía solar, en energía eólica o en otro tipo de formas de energía alternativa. Y tienen sistemas de riego que derrochan el agua. Y nosotros sabemos que con estos calores el agua se va a evaporar más, la de los ríos, la de las lagunas, la de las quebradas y la que está debajo de la tierra. El agua que está en el subsuelo también se evapora con estos calores. Entonces nosotros tenemos que tener los suelos cubiertos, aunque sea de maleza. Lo mejor es que sembremos todo lo que se pueda, pero si no, no cortemos la maleza, porque cuando cortamos la maleza o la quemamos, nosotros estamos fabricando un horno mayor, ¿verdad? Y eso lo saben los viejos que nos enseñaron, los abuelos, los tíos, los padres, que sabían cultivar sin destruir esas grandes áreas. Porque hoy queman unas cuantas manzanas, siembran frijoles, después queman otras, siembran maíz y van pelando toda la tierra. Si no, fijémonos cómo está cerca de Bozaguá, cerca de Indio Maíz, cerca de algunas reservas. Y aquella cantidad de focos de calor, miles y miles de focos de calor, ahí están en las imágenes satelitales. Y luego casas de cemento que retienen calor, casas embaldosadas que no tienen patio ya, porque esa mala costumbre de embaldosar los patios es para no sembrar, para no tener tus arbolitos, para no tener polvo y para solo barrer o tirar agua. No, ya eso se acabó, tenemos que quitar ese cemento y poner árboles, poner plantas, poner hierba, poner, por último, zacate. Pero si estamos rodeados de cemento y luego los buses que pasan desprendiendo ese montón de dióxido de carbono, que el montón de comiderías en la calle generando humo, generando calor, o sea, nosotros tenemos maneras de contaminarnos y en los países desarrollados tienen maneras también de contaminar. Más. Allá tienen que cambiar esas prácticas y aquí está. Y hacer una vida más natural, pues, porque la verdad es que nos hemos acostumbrado a vivir con un consumismo que ya pues lo tenemos que limitar y fundamentalmente acabar con el uso de los plásticos, que de esa manera vamos a obligar a los países industriales a que ellos reduzcan todas las emisiones que ellos están haciendo desde allá. Hay muchísimo, pero muchísimo que se puede hacer desde cada casa, empezando a explicar a los chavalos, a los jóvenes, que a veces no se ocupan de estos temas, a toda la gente que anda, por ejemplo, los que podan los árboles, esas empresas de energía, una barbaridad lo que hacen todos los días con los árboles. Y luego la regeneración natural. Nosotros tenemos que dejar que crezcan todos los arbolitos que nacen solos cuando hay lluvia. Hoy tenemos lluvia, a pesar de que estamos en la canícula, a pesar de que está toda la instalación del fenómeno del Niño, pero nosotros no sabemos qué va a pasar después de agosto, qué es lo que se nos viene. Y ahí vamos a estar llorando, pero llorando no solo por las olas de calor y por el clima, sino por no tener humedad para esos suelos, por no haber sabido retener humedad, reservorios de agua, cuidar cómo reforestar el manantial, la quebrada, la orilla del río, etcétera, pues, y saber que cada vez que hay más calor va a haber menos agua, pues. Esa es una cosa que la tenemos que tener. Y que muy cada presente. Vez que hay más calor necesitamos más agua para hidratarnos, para ducharnos, para tener condiciones. Entonces no podemos ser una humanidad suicida, pues. Y nosotros podemos hacer de Nicaragua, podemos hacer de Centroamérica un territorio que realmente muestre cómo es que se puede vivir con la naturaleza. Pues yo creo que estamos a tiempo y hay que enseñarle a todo el mundo lo poco que uno pueda saber para marcar una nueva pauta. Pues de lo contrario, se van a quedar haciendo llamados los de las Naciones Unidas, pero tiene que actuar la comunidad internacional en su conjunto y tienen los países que son miembros de las Naciones Unidas de hacerle caso al secretario general, porque ahí está desgaleándose el hombre
hablando de que no estamos en lo peor del cambio climático. Lo peor es lo que nos va a venir si no actuamos hoy. Y Hay que resulta actuar que pronto, entonces. ya hay Pero señales, la gente a veces como que los no tomamos incendios en Grecia, conciencia. Tenemos que sí, empezar a los hacer cambios incendios de grandes paulatinos. magnitudes. Y luego cuando vienen Sí, las grandes lluvias, porque te tocan periodos de calor, de sequía, y vienen en sus suelos y se desgarran, vienen los deslaves, lo hemos visto en Alemania, sí. en Francia, en España, en fin, pues en todos esos lugares donde, en California, tantos incendios, después cuando vienen las lluvias y cuando vienen las heladas, el suelo se escurre. Igual nos pasa a nosotros cuando vienen los huracanes. Entonces, todo está relacionado. La Tierra es un solo organismo que nos está exigiendo que los humanos, que somos los que hemos sido los precursores de esta destrucción, los humanos podemos desaparecer y el planeta va a seguir. Entonces, si nosotros necesitamos preservarnos, pues tenemos que vivir adecuándonos a estos cambios, a estos tiempos y revirtiendo lo que estamos haciendo mal. Claro que sí. Por ahí teníamos un mensaje de Zoraida Torres para leerlo. Ella dice, gracias, me siento identificada, que somos muchas personas con ganas de contribuir a mejorar nuestro ambiente. Gracias, Zoraida. Sí, menos mal que vemos todavía personas que nos preocupamos, ¿verdad? Por el cuidado del planeta y por lo que está sucediendo en este mundo, que lo estamos destruyendo aceleradamente. Hay que cambiar nuestras actitudes para poder conservarlo y poder habitarlo como debe de ser. Y sobre todo cuidar nuestra salud, porque muchas personas se están enfermando y se están muriendo por esta ola de calor y todavía no nos damos cuenta que somos causantes o que aportamos a esta situación. Como decía Selma, hay que tomar bastante agua con mayor frecuencia, hay que hidratarse, evitar las exposiciones al sol en lo que Usar, podamos, usar ropa clara, usar sombreros, usar gorra, protector solar, poner enramadas en las casas y sembrar árboles. Mientras tengamos humedad, mientras se pueda. millones de árboles. No cortemos esos arbolitos que nacen solos, no importa de qué Sí. variedad sean, para arriba, hay que dejarlos que crezcan. Y otra recomendación, Roselma, es que hay que dejar de beber bebidas con cafeína o con azúcar. Y Eso lo con están licores. recomendando las Pero te personas voy que a, están viviendo. ya que lo No decís, tomar Coca-Cola, sobre ya, todo. ya te voy a decir por qué tenés tanta razón en esto. Hay gente que dice, me estoy muriendo de sed, qué calor, y se toman una gaseosa. Se están Sí, envenenando, porque el organismo en ese momento no tiene capacidad de enfrentar la temperatura externa y además procesar azúcar. Si usted le mete azúcar, su metabolismo se dispara y le produce más calor sí, internamente. Entonces, no hay que tomar gaseosas, además de que le daña los huesos, le daña el estómago, ese veneno. Las grandes corporaciones mundiales nos engancharon de tomar eso, y estamos como idiotas haciéndoles la bolsa, pinolillo, avena, semillas jícaro, frescos naturales. Ah, no, ya hay una pereza de hacerlo fresco. Hay gente que deja perder los sí. limones, las naranjas, pero compra gaseosas. Todo el que siga tomando gaseosas, además de envenenarse, además de intoxicarse, además de dañar su salud, porque viene la diabetes, la obesidad, la cantidad de azúcar. No es cierto que haya que consumir azúcar, hay que reducirla al mínimo y preferiblemente comer dulce de Ya los rapadura. alimentos tienen su propio azúcar, no tenemos que agregar azúcar, y Pero menos el además, azúcar los blanca alimentos, refinada. los alimentos industriales, todo lo que viene enlatado, trae más azúcar y más sal. Sí, Y todas esas gaseosas son un cóctel molotov a nuestro organismo. Entonces, si tomas esos azúcares y si tomas licor, el organismo no está en capacidad de de procesar procesar. esa cantidad y lo que hay que tomar es agua y mantener un poco la Agua con calma. limón, sobre todo, si se Sí. puede. De tal Agüita con manera limón. que si la gente de Nicaragua deja de tomar tanta gaseosa, están luchando contra el cambio climático porque le están arruinando el negocio también a los que explotan los recursos para que tomemos esa porquería, y ellos usando mucho derivado del petróleo, mucha energía para fabricar esas botellas de plástico y para fabricar esa bebida, pues que se la beban los de El los países veneno, industrializados, si no aprenden el otra dulce cosa, pero veneno. nosotros regresemos a nuestra identidad original, pues que ahora los Sí, países están llenos de gordos, de obesos, de diabéticos,
y queremos tener salud. ¿Cómo vamos a tener salud si lo que nos metemos al organismo es chatarra? Todo eso hay que recordarlo y tenerlo presente. Por ahí nos dice Trini que el sol es vitamina D, importante para nuestra salud. Debemos recibirla también, más en horarios adecuados. Exactamente. Siempre y cuando no nos quede, ¿verdad? No después de las 10 a.m. ni antes de las 4 p.m. Sí, pues siempre... Claro. Así y es, además, si no recibimos vitamina D, si no recibimos esa vitamina D que nos da el sol, viene la osteoporosis, viene el deterioro de los huesos, la pérdida del calcio. Usted puede tomar calcio, pero si no tiene vitamina D, su organismo no lo procesa, pues, no lo asimila. Entonces, miren, hay tanta enseñanza popular y tanta enseñanza de mucha gente que es sacar esos baúles, abrir todos esos conocimientos, todas esas prácticas y además explicarle a las nuevas generaciones, porque ahí están con el celular viendo cualquier cosa y no estamos educándonos. Se va a morir las generaciones y las generaciones, las de nosotros, la que nos sigue, la anterior, y quién le va a transmitir a toda la gente los conocimientos, la sabiduría de cómo adaptarnos a estos cambios. Porque puede ser que esto dure unos años y que después se modifique si nosotros somos capaces de cambiar. Pero esto es ya, pues, no es pasado mañana, es ya. Y así, pues, llamar a la población a que en el campo, en la ciudad, en todos lados, vaya haciendo lo adecuado para retener humedad, para tener árboles, para tener enramadas, para quitar el cemento, para poner más plantas. Y por otro lado, para que tengamos los conocimientos de cómo funciona nuestro cuerpo frente a las altas temperaturas, cómo funciona nuestro cuerpo ante las bajas temperaturas, que de repente las podemos tener. Sí. No, nosotros estamos teniendo lluvias ahorita, pero puede ser que no sigan las lluvias. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer con los suelos que van a quedar desprotegidos y sin humedad para poder producir? Pero además de eso, en el corredor seco de Centroamérica, que lo tenemos nosotros también en Nicaragua, ahí hay condiciones particularmente difíciles. Ahí no está lloviendo en la zona del Caribe y un poco en el occidente, pero hay otras partes del país donde ya no está lloviendo. Y como que la gente, sí, esto ya va a pasar. No, esto no va a pasar. Este desorden en el clima empezó poco a poco hace 50 años y ahorita estamos llegando a la parte más crítica. Y si queremos tener un mínimo de calidad de vida, pues a conocer todas estas cosas, a protegernos y a saber pues que hay que adaptarse a esto, esperando que se revierta, pero no para acostumbrarnos, porque nosotros no somos garrobos, no vamos a poder vivir como los garrobos, nosotros somos humanos y necesita nuestro organismo otro tipo de condiciones. Bueno, muchísimas gracias, Roselma. Yo sé que tenías una cita médica y tenías que irte hace ratito, ¿verdad? Bueno, pero muy un saludo a todos los que te escuchan siempre y mis felicitaciones por este compromiso ambiental de ustedes. No nos cansemos nunca, hasta el último aliento de nuestras vidas, de estar diciendo esto, porque hay gente que cree que es predicar en el desierto. Ya hay más y más personas sensibles que están haciendo las cosas adecuadamente. Eso es lo que hay que sumar. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias a vos también por acompañarnos, a Trini, a Zoraida que nos escribieron y a todas las amigas que han estado pendientes de la transmisión de este programa de Y Ahora Yo Tengo la Palabra a través de las plataformas digitales de Onda Local, de La Lupa, Agenda Propia, Intertextual, Entre Patria y también las radios de El Salvador, la radio de todas y Radio Ouija. Saludos y será hasta el próximo lunes en otro programa más de Y Ahora Yo Tengo la Palabra. Muchas gracias. Hasta pronto. El colectivo de mujeres de Matagalpa presenta Y ahora yo tengo la palabra, un espacio radial de discusión, análisis y reflexión de temas relacionados con nuestra vida diaria. Escúchenos a esta hora y por esta emisora. Mujer, si te han crecido